Saben que uno de los principales, no vamos a decir problemas, pero cuestiones a tener en cuenta en una guerra es la comunicación que tienen las personas del mismo bando para poder llevar a cabo como su estrategia. En la Segunda Guerra Mundial pasó algo muy particular. En la Segunda Guerra Mundial, en estos laberintos de la criptografía militar, una máquina destacaba entre todas. Era una máquina encargada de encriptar los mensajes que se hacían entre ellos. Se llamaba la máquina Enigma. Era un ingenio mecánico utilizado por el ejército negro alemán que podía codificar sus mensajes, sus comunicaciones, y se convirtió en un símbolo de intriga y un secreto por su complejidad. Tal era su complejidad que desafiaba a los aliados, quienes tuvieron que usar muchos recursos y mentes brillantes para decodificar sus mensajes encriptados. Ahora, imaginemos por un ratito que nuestras conversaciones cotidianas se asemejan a estos códigos y estas cifras que largaba la máquina Enigma. Cada palabra, cada silencio puede ser una clave que oculta parte de la verdad o que la disfraza. ¿Y no es eso la mentira? Una forma de encriptar la realidad, de distorsionar el mensaje original hasta que se vuelve irreconocible. Pablo, en la carta de Colosenses que vamos a estar leyendo hoy día, nos exhorta a luchar contra esta manera de vivir. Si bien pensamos en la mentira como algo infantil, porque desde que tenemos uso de la memoria, creo que una de las primeras correcciones que hace la persona que te tiene a cargo es pedirte que no mientas. Y una de las primeras enseñanzas que recibimos en la escuelita, si es que fuimos de chicos, es mostrarnos que la mentira está mal y que es pecado. Hoy día vamos a hablar un poquito más y vamos a profundizar sobre esto que la Biblia lo repite muchas veces. El hecho de cómo se ve la mentira ante los ojos de Dios, el valor que tiene la verdad para Dios. Por eso los invito a buscar Colosenses capítulo 3, desde el versículo 8. Mientras los buscan, le voy comentando que la iglesia de Colosenses o de Colosa no es una iglesia fundada por Pablo, pero es Pablo quien la escribe a esta iglesia. Pablo había escuchado que los cristianos en Colosas eran fuertes en sus creencias, pero que eran vulnerables a engaños de la fe. Estaban tentados a abrazar otras teologías o errores teológicos, y Pablo les escribe para refutar cada una de sus dudas. Sin embargo, las cartas llevan a los lectores a mucho más allá del tema del engaño. Pablo intenta profundamente que todos sus lectores entiendan el contexto de vida dentro de la historia de Dios y cómo se evidencia con sus relaciones. O sea, está interesado en que sus relaciones manifiesten la verdad teológica que le está enseñando. Por esto es que la mayoría de las cartas de Pablo, Colosenses es una de ellas, en donde Pablo va a dedicar 2 capítulos, o la mitad de la carta, a explicar asuntos meramente teológicos. Vamos a decir, la parte teórica. Y a partir del capítulo 3, Pablo exhorta por la explicación teórica de la fundamentación doctrinal que le había dado a que cambien su manera de vivir. Y ahí es donde nosotros empezamos a leer la carta. En el capítulo 1 y 2 habla de las obras que ha hecho Dios en nuestro favor en Cristo para que podamos hacer lo que se nos pide en el capítulo 3 y 4. Pablo exhorta a los santos que pongan su corazón en las cosas que están arriba, a abandonar los pecados de su vida anterior y a ser misericordiosos los unos con los otros. Nosotros entramos para poder entenderlo un poco mejor, nos vamos a ir un poquito más atrás del 8 y vamos a empezar a leer desde el 3.5. En donde hace como este corte y empieza a hablar de la parte práctica. Por lo tanto, y si pudiéramos darle una explicación a este por lo tanto, por lo que hizo Dios en Cristo, por eso, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por esas cosas, les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También a ustedes
practicaron estas cosas en otros tiempos cuando vivían en ella. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a la imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento de Cristo. Entonces vemos que el versículo 8 nos insta a no mentir. Y podemos partir de la premisa de qué es mentir. Y mentir es toda distorsión, toda cosa que tenga la intención de engañar a la otra persona. Sugel Michelin dice que la mentira es una manifestación contraria de lo que Dios es y es una manifestación positiva de lo que el diablo es. Y si nos ponemos a pensar un par de versículos fáciles de reconocer, reconocemos cuando Jesús en Juan 8 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y se identifica con la verdad, diciendo que Él tiene la verdad. Y después tenemos a otro personaje, Juan también, que Jesús lo acusa de padre de ¿qué? Padre de mentira. ¿Y quién es esta persona? El diablo. Entonces ya tenemos como bien polarizada la situación. La verdad es todo lo que Dios aprueba y la mentira es todo lo que hace una persona que sigue al diablo. Entonces, no mentir, es decir, hablar con la verdad, es una característica, dice Colosenses 9, de una persona que tiene una nueva naturaleza, de que ya no es esclavo de este padre de mentiras, sino que tiene la opción, la posibilidad de hablar con la verdad. Esta mentira puede ser faltar totalmente la verdad, puede ser evitar intencionalmente la verdad para lograr un cometido, puede ser transgiversar la información para lograr un objetivo personal. Toda mentira es mala. No es que una mentira es más mentira que otra. Desde el momento en que el objetivo es engañar a la otra persona, la mentira es mentira. Y no hay una distinción de mentiras buenas y mentiras malas. Lo que sí hay una distinción es de qué pasa con las personas que hablan con la verdad y qué pasa con las personas que andan en la mentira. Eso lo vamos a ver en un ratito. Vamos a dividir el bosquejo o la reunión en dos grandes grupos. Primero vamos a hablar de estas verdades y mentiras cotidianas, la que hacemos al hablar y la que tenemos en comunicación con el hermano todos los días. Y después vamos a hablar de dos grupos de otros tipos de mentiras que son más sutiles, pero que son muy destructivas. Dentro de estas mentiras cotidianas, mentiras y verdades que podamos decir, encontramos que tenemos beneficios en andar en la verdad, y vamos a hablar de 4. Podemos encontrar muchos más beneficios de hablar en la verdad. Yo lo que quiero hoy es tratar de cimentar en algunos versículos que vamos a estar viendo, por qué tengo que andar en la verdad. Que no sea algo que me acuerdo de chiquito, que me dijeron de que tengo que decir la verdad y no hablar con la mentira, sino que yo entienda por qué tengo que hablar con la verdad, por qué tengo que andar en la verdad. Por eso, dentro de todos estos beneficios que podamos tener por andar en la verdad, nos vamos a acordar o vamos a tratar de recordar 4. El primero y el más obvio es que andar en la verdad obtenemos el favor o tenemos aceptación por parte de Dios. Para esto vamos a anclar esta verdad a un proverbio y vamos a buscar el proverbio 12:22. El proverbio 12:22 dice lo siguiente: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero lo que hacen verdad son su contentamiento. Y miren cómo no hay mucho para explicar. En un proverbio Dios está diciendo: me cae mal, por así decirlo, tratando de parafrasear el versículo, me cae mal la gente que miente, pero me pongo contentos al ver que hay personas que hablan con la verdad. Como hijos de Dios tratamos de tener la mente de Cristo y amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Entonces, si encontramos que a Dios le cae mal la mentira y que
le cae bien la gente honesta. Por ende, tenemos que tratar de amar lo que Dios ama, amar la verdad. Por otro lado, tenemos el doble beneficio de que al andar en la verdad, tenemos a Dios aceptando la forma en la que estamos tratando de vivir. Después tenemos que el hecho de andar en la verdad genera relaciones saludables. Y habla de Efesios un poco de esto de hablar con la verdad y tener relaciones saludables. Se los leo yo. Efesios 4:25 dice: por lo tanto, desechen la mentira y hable cada uno la verdad con su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Pablo a Efesios le está diciendo el mismo mensaje que Colosenses. No hablen con la mentira. Son parte del mismo bando, son partes del mismo cuerpo. No tiene sentido que trates de engañar a tu hermano. Al engañar a tu hermano no estás fortaleciendo el cuerpo. Todo lo contrario, al hablar con la verdad lo estás fortaleciendo. Estás logrando mejorar tal vez tu madurez, mejorar tu carácter, podés mejorar el carácter del otro al decirle las verdades que tenés que decirle. Entendemos entonces de que Dios acepta o ve de forma favorable a la persona que habla con la verdad, que hablar con la verdad genera relaciones saludables. Y acá también está bueno porque va a ser un filtro con las personas que no son del cuerpo. Porque cuando escuchen la verdad, no todo el mundo va a ser capaz de poder recibirla. Entonces, las relaciones que van a quedar van a ser las que son fuertes y las que son saludables. El tercer punto es que logremos tener credibilidad. Credibilidad es esta capacidad que tienen las personas de que se acepte lo que está diciendo sin ningún otro tipo de argumento. Yo digo algo y se me cree porque soy una persona creíble. Mientras más mentiras se detectan en mi vida, menos creíble voy a lograr ser. Tenemos un ejemplo de una persona que logró ser creíble ante totales desconocidos, en parte por su integridad, en parte por su devoción y en parte por su honestidad. Este personaje está en Génesis y es José. José, cuando Potifar no lo conocía, por medio de su honestidad y su integridad, logró estar al mando de toda la casa, diciéndole no lo que Potifar quería escuchar, sino lo que tenía que decir. Le fue mal, vamos a decir, terminó mal, se fue, lo mandaron preso por su honestidad y su integridad. Y uno pensaría, bueno, dijo la verdad y le fue mal. ¿Y después qué pasó? Fue el segundo al mando en el reino de Egipto, vamos a decir, en el imperio de Egipto. Y acá hay algo muy importante para aclarar. ¿Decir la verdad me va a llevar siempre a ocupar los mejores lugares como le pasó a José? No es una regla general. Simplemente es un ejemplo de cómo Dios valora a las personas que andan en integridad, que hablan con honestidad, que no tienen miedo a decir la verdad. Entonces, no podemos tomar a José como parámetro doctrinal y decir, si yo hablo con la verdad, voy a ser el jefe de mi empresa o voy a ser el vicepresidente de mi empresa. No, probablemente no. Pero sí vamos a ser personas creíbles. Y lo último, y creo que muy importante, el cuarto punto, es que tenemos paz y libertad para con Dios y paz y libertad para con los otros. Fíjense, si no se fueron, si no se los leo yo, de Proverbios 12:20, un par de versículos arriba del que habíamos leído anteriormente. Dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Y pienso en que esta alegría, yo la asocio directamente con la paz. De poder hablar con la verdad, de poder tener un camino llano de diálogo con cualquier persona, sabiendo que lo único que tengo para decir es la verdad que hay en mí, sin importar o sin tener que estar cuidando o teniendo reservas de alguna otra cosa que haya dicho anteriormente. Entonces vemos cómo la verdad nos da aceptación o el favor de Dios, nos genera relaciones saludables, y esto es para dentro de la iglesia y para afuera de la iglesia. Nos da credibilidad
y nos da paz y libertad delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, por contraste, estos mismos puntos los podemos ver. Por eso vamos a ir a Proverbios 6, 16 al 19. Les pido que busquen, por favor, Proverbios 6. Proverbios 6, del 16, dice: hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con todo el alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal, el testigo falso que propaga mentiras y que siembra discordia entre hermanos. Y hay como una conexión bastante visible en este proverbio, en donde a Dios le cae mal las intenciones negativas de nuestro corazón. No es solamente la mentira, porque no es que abrí la boca y sin querer se me cayó una mentira. La mentira nace en la intención de nuestro corazón, que se genera en un pensamiento en nuestra cabeza y la expresamos verbalmente. O sea, esto no puede pasar de forma espontánea. Entonces, si analizamos un poco, el versículo dice: la lengua mentirosa, ya aparte que el mentiroso le cae mal, la mente que maquina planes inicuos, o sea que del corazón se levante a la mente una mentira que yo quiero decir. Y después el último versículo dice: el testigo falso que propaga mentira y que siembra discordia entre los hermanos. O sea, no solamente miento generando toda esta mentira desde mi corazón a mi mente a decirla, sino que tengo una intención en esa mentira. Y esa mentira es dividir, es la discordia, es el problema. Suena algo parecido que conocemos todos, por lo general en las iglesias es un mal frecuente, ¿no? Empieza con chis y termina con me. Los chismes son parte de este grupo de mentiras que Dios detesta. Porque la mayoría de los chismes tienen una gran parte de mentira y son solamente para afectar a otra persona. No hay un chisme productivo. No es que voy a chismear para hacerle bien a alguien. Por lo general los chismes tienen una connotación negativa. Por eso que se habla y se trata de no hacerlo. Pero lo que vemos también claramente es arrancar con el punto 1, en los contrastes de los puntos anteriores. Si los beneficios de la verdad, el primero era la aceptación o favor de Dios. El capítulo 6 y estos versículos que hemos leído, ¿qué me deja claro? ¿Dios puede quererme siendo yo una persona mentirosa? No, dice que hay 6 o 7 cosas que Dios detesta y por lo menos 3 de esas 6 o 7 cosas son referidas al engaño, a la mentira y a querer generar problemas en base a esa mentira. Entonces encontramos que por contraste interrumpe la comunión con Dios. No solo no la fortalece, sino que la interrumpe. Está molestando en la relación que yo tengo que tener, que yo quiero tener con Dios. Lo segundo que hace es debilitar los lazos con las personas que tenemos alrededor. Y tenemos un ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan del mensaje que dio Diego hace un tiempo de Naamán, el militar sirio que tenía lepra, que va con Eliseo y Eliseo lo cura? Hasta ahí, Eliseo lo cura. Naamán vuelve contento a hablar con Eliseo y le dice: toma todo este oro, toma todos estos vestidos y ropas que tengo para vos en forma de agradecimiento por lo que hiciste. Y Eliseo le dice: no, gracias, no lo voy a recibir. Y se va Naamán. Después de insistir, se va. Y hay alguien que sale corriendo atrás de Naamán, que es el siervo de Eliseo. El siervo de Eliseo sabe de que Eliseo rechazó la oferta, pero él quiere parte de ese botín. Y se va corriendo y le dice: Naamán, no, me hace falta para unas personas que llegaron ropa y un poco de plata. Y Naamán le da, está súper contento Naamán de darle plata, de darle la ropa. Y cuando vuelve el siervo de Eliseo, Eliseo le pregunta: ¿por dónde anduviste?
Y en ningún lado le dice, acá estaba dando la vuelta. Eliseo sabía que era mentira. Y esta relación de siervo-señor se rompió. Porque Eliseo en ese momento lo maldice. Y le dice, maldito tú que vas a tener la misma enfermedad que tuvo Naamán. Y en ese mismo momento tuvo lepra. Él y después toda su familia. Entonces, vemos que una relación que no se nos cuenta, pero probablemente haya sido estrecha anteriormente, desde ese momento en adelante se genera una división. Se genera por lo menos una carga, un problema. Su siervo ya no estaba sano, ya tenía lepra, igual que Naamán la había tenido antes de ser curado. Llegamos a ser poco creíbles y estamos esclavos de las mentiras que vamos diciendo. En las conversaciones que tenemos con las personas, tenemos que ir recordando la red de mentiras para poder ponerle un parche y otro parche y otro parche a la mentira que hemos dicho. Y no hay paz en mentir. El momento en el que en paz tengas una conversación y te olvides de las mentiras que has dicho, probablemente salga a la luz que muchas de tus conversaciones fueron mentiras. Entonces, no hay necesidad de tener que esforzarnos para resistir el archivo de nuestras conversaciones. Siendo sinceros los unos con los otros, nos evitamos este dolor de cabeza. Hablando con la verdad, tenemos la paz y la libertad de tener cualquier tipo de conversación en cualquier momento y con cualquier persona, sabiendo de que las conexiones que hagan van a ser en base a la verdad. No va a haber una mentira clavada en algún lado. Ahora, tenemos 4 puntos que son beneficios, 4 puntos que son consecuencias y que son contrastantes los unos con los otros. Y nos han enseñado a no mentir desde que éramos chiquitos. Y aún así queremos mentir. La mentira es una tentación que está clavada en el corazón del hombre y que vuelve a nuestras vidas una y otra vez. Ahora, ¿por qué queremos mentir? ¿Cuál es la necesidad que tenemos de mentir? Y encuentro 3 necesidades que muchas veces llevan a la persona a pecar, a mentir. Uno, que no confiemos que la verdad, a hablar con la verdad, tenga el poder suficiente de lograr el objetivo que yo tengo en mente. Entonces, por ejemplo, miento para tener una mejor posición en mi trabajo, miento para conseguir tal o cual beneficio, miento para zafar de un examen que no logré estudiar, miento y miento y miento, porque pienso que la verdad no tiene poder. El segundo punto es que mentimos para cubrir situaciones que nos avergüenzan. No queremos que la persona con la que estoy hablando conozca una parte de mi vida que a mí me da vergüenza, entonces tiendo a mentir. Si lo hablamos en el entorno de la iglesia, que es la idea, le estoy diciendo que me da vergüenza tal vez algo por lo que el Señor ya me perdonó. Le estoy tratando de no mostrar parte de mi vida que tal vez a la otra persona le sea de edificación y le ayude en algún aspecto de la suya. La cuestión no es en qué puedo ayudar contando mi situación vergonzosa. La cuestión es que no debería tener la herramienta de la mentira como una solución a salir de esa situación. Y la última es para cubrir, pero no una situación incómoda o vergonzosa, sino para cubrir un pecado. Peco para cubrir un pecado que ya cometí. No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, dentro de estos motivos no encontramos ninguno viable para justificar la mentira. Pero muchas veces caen estas mentiras piadosas. Bueno, pero no le hago mal a nadie. Si yo miento, no le afecta a nadie. Es más, con la mentira logro tal vez que la otra persona sufra menos o que tenga un mejor momento. Y Dios no nos dice que podamos mentir en esas situaciones. Cuando decimos de que mintiendo vamos a mejorar la vida de otra persona porque no le vamos a causar sufrimiento o pena o cualquiera de estas situaciones, es porque pensamos que Dios no puede actuar en esas situaciones. Si yo voy con la verdad y causo pena, causo enojo, causo sufrimiento, Dios puede actuar en esas situaciones. En el pecado Dios no trabaja. Entonces,
No tenemos una justificación ni siquiera para las mentiras piadosas. Lo hago para que el otro se sienta mejor. No, decí la verdad. Decí la verdad, porque en la verdad podés estar ayudando a crecer a la otra persona. No limites el poder de la verdad a tu comprensión de lo que ésta puede hacer, de lo que Dios puede hacer a través de ella. Y tengo un punto muy interesante que es, ¿puedo mentir sobre el señorío de Cristo para que no me maten? Y la Biblia está llena de mártires. Y encontramos de que la vida es algo preciado, es algo que Dios valora y lo tiene muy por encima de todo. Pero cuando la vida propia se enfrenta al señorío de Cristo, ¿qué vale más? El señorío de Cristo, que puede preservar mi vida en esta tierra o puede darme la vida eterna al más allá, o mi vida terrenal, que es como la flor del campo que hoy está y mañana no, y durante un par de años después de que te morís alguien se acuerda de vos y después ya pasás a la historia. La verdad es que la vida, por más importante que sea a la luz de las Escrituras, no es tan importante como el señorío de Cristo. Entonces, acá tenemos los mártires que descansaron de que dependían de Dios si Dios quería preservar su vida o si tenían que entregarla por su causa. Gracias a Dios estamos lejísimos de esa situación acá en Argentina. Tenemos otro tipo de persecución, más ideológica, pero persecuciones físicas, que nuestra vida corra peligro. Lo digo, lo menciono porque es una situación en donde ni siquiera en esta situación la mentira es viable. Pero estamos lejos en Argentina, gracias a Dios y a su misericordia, de tener una situación así. Entonces, ¿por qué mentimos? Hay un artículo del pastor Núñez que habla sobre el tema de la mentira, muy interesante, en el que me apoyé para hablar de lo que estoy hablando. Y él deja una pregunta clave a la hora de estar por decir una mentira. Y él pide que te preguntes, cuando estás por mentir, ¿quiero ser mejor ante los ojos de Dios o quiero lucir mejor ante los ojos de los hombres? Muchas veces, gran parte de las veces, la mentira termina siendo una cuestión de ego y de orgullo. Quiero que se me vea distinto. No me importa tanto lo que piense Dios. Total, a Dios no lo veo. Pero a mi hermano sí lo veo. Entonces, me importa más lo que piensa mi hermano que lo que piensa Dios de mí. Entonces, tenemos que batallar contra estas mentiras, estas comunicaciones encriptadas que muchas veces tenemos, para poder hablar con la verdad, para poder ser sinceros a la hora de comunicarnos y gozar de todos estos beneficios que decíamos al principio. Yo quiero ser una persona que Dios vea con agrado. Quiero tener una relación saludable con mis hermanos y quiero poder hablar sabiendo que mi hermano me cree. Y quiero estar en paz con Dios y en libertad de poder hablar con cualquier hermano de cualquier tema, de que no me oculto nada, que no engañe de ninguna manera a nadie. Este es el primer punto que les había dicho, donde, si volvemos a Colosenses, le pide directamente que no mientan y les va a decir de que la capacidad de no mentir la tienen las personas que tienen una nueva naturaleza y que tienen que ir abandonando esta capacidad de mentir, porque la nueva naturaleza no acepta la mentira. También dice el versículo 10, que recién lo dejamos relegado. Dice que se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando la imagen del que lo creó hasta su pleno conocimiento. Y vemos de que hay como un proceso de transformación, de que no es instantáneo, pero sí es progresivo y constante. Todo el tiempo me voy renovando para parecerme más a mi Señor Jesucristo. Y pensando un poco en este de renovarse constantemente, y que no es instantáneo, aparecen algunas mentiras que algunas veces caemos en la tentación de incurrir. Y es de la famosa hipocresía. El diccionario dice que la hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se tienen o experimentan. Si lo pienso y lo relaciono un poquito con el pasaje que estamos leyendo, es
polarizando la situación, decir de que yo ya me parezco a Cristo y que no estoy en un proceso. Que yo no necesito transformarme porque yo ya estoy. Está Cristo y estoy yo al lado o ahí muy poquito abajo. Entonces, finjo esa situación cuando en realidad no estoy ahí. Y tenemos como unos personajes bastante, muy poco queridos en la Biblia, en las cuales Jesús los acusa de hipócritas. Y vamos a leer ese pasaje porque vamos a ver con la dureza que Jesús trata la hipocresía. Vamos a ir a Mateo 23, versículo 1 hasta el 16. Lo que me interesa que podamos, mientras vamos leyendo, tener en cuenta el tono con el que Jesús está hablando. El desprecio que tiene hacia personas que engañan con su vida. Mateo 23, del versículo 1 al 16. Dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés, así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. Al contrario, todo lo que hacen es para que la gente los vea. Ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y les encanta ocupar los mejores asientos en las cenas y sentarse en las primeras sillas de la sinagoga. Y que la gente los salude en las plazas y los llame rabí, rabí. Pero ustedes no busquen que los llamen rabí, porque solo uno es el maestro de ustedes y es el Cristo. Y todos ustedes son hermanos. Ni llamen Padre a nadie en la tierra, porque solo uno es el Padre de ustedes y está en los cielos. Tampoco se hagan llamar maestros, porque solo uno es su maestro y es el Cristo. El que sea más importante entre ustedes, sea siervo de todos, pero el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y escuchen, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entrarán, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de la viuda, y como pretexto hacen largas oraciones, por esto mayor será su condenación. Hay de ustedes, fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores, y una vez que los consiguen, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Hay ustedes guías ciegos, pues dicen, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, debe cumplir su juramento. Y sigue explicando. Pero me interesaba escuchar el tono con el que Jesús condena la hipocresía. No está a favor de decir una cosa y hacer otra. No está a favor de vivir de una manera que no es la verdadera. Como cristianos podemos tender a ser hipócritas, y por eso, para tener cuidado de esta situación, vamos a ver 5 puntos o 5 señales de alerta a la hipocresía. La primera señal de alerta es que amamos ser vistos. Si amamos ser vistos, la única motivación es la alabanza de las personas que me están rodeando. Vamos a aparentar una vida que no es la verdadera. Frente a la iglesia, los días que tengamos reunión, voy a ser el cristiano más excelente que se ha visto sobre la faz de la tierra. Pero el resto de la semana se va a desdibujar. O en la intimidad de mi corazón, sé que no es así. Solamente me interesa que venga un hermano y me diga, oh, qué bien, qué buena tu vida, ¿cómo haces? Siendo que mi vida se cae a pedazos. Entonces, el primer punto es que amamos ser vistos. El segundo es que amamos los títulos. Queremos tener el cargo, el nombre de, si lo hablamos en las iglesias, líder de tal cosa, líder de tal otra, en donde solo servimos cuando hay un público que me pueda alabar y se va conectando. La iglesia es una vida de servicio.
en donde nos servimos los unos a los otros y no hay como cargos para todo. El único cargo que tenemos todos los cristianos es que somos siervos de nuestro hermano. Después hay cargos públicos para ordenar el culto, pero desear el cargo solamente por tener el puesto es una señal de hipocresía en nuestra vida. Entonces, primer punto, amamos ser vistos. Segundo punto, amamos los títulos. Y acá quería hacer una pequeña aclaración, porque en el pasaje que leímos recién, Jesús dice, no llames a nadie rabí, o maestro, o padre. Y está como nombrando este título de que no se lo podemos decir a nadie que no sea a nuestro Padre o a Cristo, nuestro Maestro. Y no es que esté mal llamarle maestro a una persona, sino que los fariseos y escribas habían hecho esto, de este título, cuestiones de honor y grandeza para su nombre. Y toda la gloria no la tiene el maestro, no la tengo en este momento yo enseñando la palabra, sino que la tiene Dios. Entonces va a enfocar dónde tiene que estar la gloria. No le demos la gloria a los hombres diciéndole, adorándolos como maestro. Si quieres reconocer a una persona como maestro, hacelo, sabiendo de que la gloria es para Dios y que por medio de su gracia esa persona te puede estar enseñando. El tercer punto es que descuidamos lo importante e interno por preservar lo externo. Y acá es cuando cuidamos más las formas que las doctrinas. Y tenemos un montón de ejemplos, por desgracia, de iglesias que cuidan más sus formas que su doctrina. En donde la doctrina se puede acomodar, pero las cosas son como se han hecho desde siempre. Y la iglesia está llena de personas adentro, de que tal vez la hipocresía ha inundado tanto su corazón que no logran ver que la doctrina es más importante que la forma. Y que se tienen que romper una forma que hace 50 años se viene haciendo en pos de avanzar con una verdad bíblica, se debe hacer. La hipocresía es estar atado a las costumbres de hacer algo, así sea sacrificando la verdad bíblica. Llevándolo más al plano del día a día, ¿cuántas veces dedicamos más tiempo pienso que mañana tenemos un picnic y cuántas veces podemos vernos tentados a dedicarle más tiempo a hacer la comida para el picnic que a nuestra vida devocional? Pero la comida, yo tengo que llevar la comida para el picnic. Y no leíste la Biblia en todo el día, pero sí tuviste 2 horas tratando de hacer la comida para el picnic. Podemos llevar los ejemplos que son muy prácticos. Lo podemos ver en macro y sentirnos bien y decir, bueno, esas iglesias que no se rinden ante la doctrina bíblica y siguen con sus formas de antaño. O también puedo buscar momentos en mi vida en donde le doy importancia a otras cosas que no es mi vida espiritual, solamente porque esas otras cosas son más visibles. Y eso es hipocresía. Otro punto es que nuestra integridad depende del lugar y la persona que nos acompaña. Y es fácil, o es más fácil por el contexto en el cual estamos, ser buenos hijos de Dios acá. 2, 3 horas por día, los 2 o 3 días a la semana que nos vemos. Pero si tu conducta varía entre la acá y el ahora, y cuando estás afuera en el trabajo, cuando estás afuera en el colegio, cuando estás afuera hablándole a una naranjita que no te cayó muy bien, también habla bastante de tu corazón. ¿Qué pasa? Tenemos un armario lleno de corazones en donde el domingo me pongo un corazón para venir a la iglesia y después me lo saco y me pongo uno para el lunes ir al trabajo y después me lo saco y me lo pongo el martes a la noche para ir a cenar con unos amigos. No tenemos un armario de corazones, tenemos un corazón que necesita mostrar la verdad de Dios a través de tu vida. Cuando la forma en la que me comunico, la forma en la que me exhibo, depende del lugar, probablemente haya un problema en tu corazón. Y el último punto es que somos estrictos con los demás, pero somos permisivos con nosotros mismos.
creo que es la señal de alarma más rápido en encenderse. En donde decimos, ¿viste cómo se vistió él? Y nosotros cuando venimos con una ropa parecida, ay, bueno, pero pasa que es nueva, me la compré ayer, la quería usar. Ay, esa persona faltó la semana pasada, pero cuando faltamos nosotros, bueno, pero yo no falto nunca. Además tenía el cumpleaños de un amigo que hace mucho que no veía y generamos excusas. Ahora somos intransigentes con los otros, siendo que Dios nos llama a ser al revés. Tenemos que ser intransigentes con nosotros mismos y ver al otro con gracia. ¿Ven cómo damos vuelta a todo el lugar? Los 5 puntos los voy a repetir para recordarlo. De alarma es que empezamos a amar ser vistos, empezamos a buscar los títulos solamente por tenerlos. Queremos llegar a esa posición donde la gente me vea y me alabe por lo que hago. Descuidamos lo importante y lo interno para preservar lo externo. Nuestra integridad depende del lugar y las personas que lo acompañan. Y somos estrictos con los demás, pero somos permisivos con nosotros mismos. 5 puntos de alarma, 5 señales de alarma que podemos tener frente a la hipocresía. Spurgeon dice, pongan al verdadero cristiano donde pueda pecar y ser alabado por ello y no lo hará. No odia el pecado por razones de quienes le acompañan, sino que lo odia por su propio bien. Dice, ¿cómo puedo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Lo encontrarás un hombre falible, pero no un hombre falso. Lo encontrarás lleno de debilidades, pero no de lujuria intencional y de iniquidades diseñadas. Esto revela a una persona que está tendiendo a ser hipócrita. Si en un lugar donde no tenés la presión de tus hermanos de vivir una vida santa, te permitís vivir una vida pecaminosa, es porque estás viviendo una vida hipócrita. Pero tenemos otro problema más, a mi forma de ver, más profundo todavía. Y es que la iglesia está llena de personas que no son perfectas y muchas veces ponemos una máscara de una persona perfecta. Queremos aparentar frente a los hermanos, ni siquiera con mala intención, pero queremos aparentar frente a los hermanos que estamos en una posición espiritual más grande o más cerca de la imagen de Cristo de la que realmente tenemos. La iglesia no está llena de personas perfectas. Todos estamos en el mismo camino, en la misma carrera, en busca de ser semejantes a Cristo. Estamos siendo transformados en esta nueva naturaleza. El querer fingir una posición que no logramos no habla de una mayor santidad. Nos conduce, por lo contrario, a un camino de hipocresía y de destrucción entre los hermanos. Nos necesitamos los unos a los otros para poder crecer, apoyarnos y aprender a contrarrestar los deseos carnales para, como dice en Gálatas, que el Espíritu Santo crezca y la carne sea vencida. Si no podemos darnos a conocer tal cual somos, con el deseo de crecer y hacer morir a la carne con todas las pruebas y las tentaciones, difícilmente podamos recibir ayuda o consejo de algún hermano que ya haya logrado pasar por ese camino. La hipocresía tiende a neutralizar la herramienta de la comunión, ya que no podemos realizar los unos a los otros que la Biblia nos enseña. Destruimos la iglesia cuando metemos la hipocresía dentro de la misma. Nos necesitamos tal cual somos y no en una posición de permitir el pecado. No soy permisivo al pecado mostrándome tal cual soy. Soy vulnerable al hermano para que me pueda acompañar en enseñanza, en consejo, en oración, en paciencia, en amor. Una de estas 2 grandes mentiras que quería hablar es la hipocresía, porque ha desarmado iglesias. Ha desarmado iglesias de templos que están llenos de personas adentro. Llenos de personas que tienen una careta colgada frente a su cara, mostrando una vida que no viven. Por ende, no hay hermano que lo pueda ayudar a vivir un poco mejor. Oro al Señor para que no caigamos en este error como congregación. Que logremos ser transparentes con el hermano. No voy a estar ventilando mis problemas.
pero no voy a estar poniendo escudo a realidades que tengo en mi vida. Quiero que si alguien ve algo en mi vida, tenga la libertad de poder acercarse y decirme, che, mira, podés mejorar esto. O, mira, yo ya pasé por esta situación y te cuento cómo avancé. Sabes que estuve estudiando tal pasaje de la Biblia y me enseñó tal cuestión que te puede servir. Este tipo de conversaciones, ¿cómo se van a dar si somos todos perfectos? Si está Cristo y estamos nosotros ahí un poquito más abajo, todos peleando el segundo lugar. Tenemos que bajar un poco las defensas. Insisto no es ser permisivo con el pecado, es ser permeable con el hermano, es permitirle a mi hermano que se acerque, tanto como yo acercarme a mi hermano, y cumplir con esta serie de unos a otros que venimos viendo durante este año y el año pasado, para que podamos crecer como iglesia. Para mí, uno de los enemigos principales de la comunión es la hipocresía. Y el segundo, me spoilé, es la especulación, que es esta segunda gran mentira de otros tipos de mentiras. La especulación, por definición, porque estas palabritas son palabras que las decimos pensando que sabemos qué significa, hasta que nos damos cuenta de que no. La definición, según el diccionario, es hacer juicio sobre algo sin conocimiento suficiente. Hacerse la cabeza, básicamente. Yo me hago la cabeza y creo toda una historia sin tener la información suficiente para sostener esa historia que estoy creando. Cuando especulamos y hacemos suposiciones sobre los demás sin tener información suficiente, generalmente es dañino, porque de la especulación nace el chisme, y ya vimos en Proverbios 6 de que el chisme es dañino y que Dios lo ve mal. Entonces, generalmente de las especulaciones nace el chisme, y por eso es que tenemos que tratar de evitar las especulaciones. Ahora tenemos una herramienta muy eficaz que se desprende de la definición. Dice, la especulación es hacer juicio sobre algo sin conocimiento suficiente. Bueno, ¿qué es lo que necesito para poder hacer juicio de buena manera? Información suficiente. Entonces, una herramienta eficaz contra la especulación es la buena comunicación. No dar por sentado nada y no dejar librado a nuestra imaginación esa situación que afecta la relación con el otro. Porque de repente voy a estar enojado con un hermano que no hizo nada, que no tiene idea por qué estás enojado con él. No lo voy a saludar porque la semana pasada no me saludó. Y el hermano la semana pasada no te vio. O había tenido un día tan terrible que vino por obediencia de la comunión para poder estar con sus hermanos. Y bueno, hizo lo mínimo indispensable. Vino, se sentó, estuvo como pudo y se fue. Ahora, pensemos que si no hubiésemos especulado en esa última situación, tal vez nos podríamos haber acercado al hermano. Che, ¿qué te pasa? Tal, cual cosa, oremos. O te acompaño. O simplemente que se descargue. La especulación tiende a ser dañina. Ahora, ¿por qué especulamos? ¿Por qué generamos todas estas historias de dudosa realidad? Y encontramos también una serie de cuestiones. Primero es por la falta de gracia. ¿Qué es la falta de gracia? ¿Qué es la gracia? Lograr ver al otro con los ojos de Cristo, con su amor, con su paciencia, con su misericordia. Vamos a buscar un par de pasajes. Filipenses 2:3, y hay un par de hojas más atrás, está Efesios 2:4. Filipenses 2:3 y Efesios 4:2, perdón. Efesios 4:2. Filipenses 2:3 dicen, no hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Y Efesios 4:2 dice, sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros. ¿Cómo cambia la narrativa de mi especulación simplemente si meto esto adentro? Si veo al otro con amor, con paciencia, con humildad, entendiendo que la otra persona tiene la misma importancia que yo, o más aún, que es más importante que yo. Entonces, mirar a una persona
sin gracia, me va a tender a creerme que estoy en la posición de poder juzgar su vida. Yo soy mayor que él. Cuando dejo que la humildad se vaya por la tangente, no solamente digo soy mayor que él, sino que conozco más y tengo la posición de poder juzgar lo que está haciendo y de la forma que está viviendo y la manera en que me vio o el mensaje que escribió o un montón de cosas. Es falta de gracia. Nosotros somos pecadores, cada uno de nosotros. Y el Señor nos ama igual. ¿Cómo no vamos a amar nosotros a nuestro hermano por más difícil de amar que sea? Entonces, la primera es la falta de gracia para especular. La segunda es que tenemos pensamientos que nos llevan a crear una historia ficticia de lo que realmente está pasando. Tenemos pensamientos, todo el mundo vive su vida en base y toma decisiones en base a lo que piense. Pero muchos de estos pensamientos no los tamizamos a la luz de lo que dice la Biblia. Hay pensamientos que están bien, que son normales y naturales, pero hay pensamientos que debemos corregirlos a la luz de la Biblia. Por eso les voy a pedir que vayamos a 2 Corintios 10, 4 al 6, en donde justamente habla de esto. Donde no nos dice, bueno, como vos pensás diferente, vivida diferente, no hay problema. Sino que nos da una herramienta. Dice, las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces acá tenemos una regla general. Mi pensamiento no puede estar en disonancia con lo que dice la Biblia. Si yo tengo un pensamiento que está en disonancia, que no está alineado a lo que dice la Biblia, lo que cambia no es la Biblia. La Biblia nunca cambia. Es la base, el cimiento, el pilar por el cual la iglesia se mantiene firme. Si la Biblia no va a cambiar, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Tu pensamiento. Y entiendo que no es lo más fácil y no es lo más cómodo cambiar estructuras mentales que uno tiene y que le ha construido durante mucho tiempo. Pero si yo choco mi estructura mental contra la Biblia, tengo que saber que la Biblia tiene razón. Entonces empiezo a alinear mis pensamientos y mi forma de ver la vida con respecto a lo que Dios dice en su palabra. El primer punto es por falta de gracia. El segundo punto es porque podemos tener algunas ideas o pensamientos que están desviados a lo que Dios dice. Y el tercer punto es por las emociones. Porque muchas veces actuamos, ¿vieron la frase que dice actué sin pensar? Actué porque lo sentí. Porque las emociones me llevaron a hacerlo de tal o cual manera. ¿Y las emociones de dónde nacen? Del corazón. ¿Y qué dice Jeremías del corazón? Jeremías 17:9 dice, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Hay una sola persona que puede decir que lo conoce. Dice, lo conozco yo, el Señor, que escudriña la mente y pongo a prueba el corazón. Pero ni nosotros podemos conocer a profundidad nuestro corazón. El corazón es engañoso y si lo dejas libre de hacer lo que el corazón quiera, probablemente el corazón busque pecar. Porque somos una creación caída y tenemos un corazón caído. Y me pueden decir, pero mi corazón está redimido. Y es cierto. Tendemos o acompañamos a nuestro corazón, de alguna manera lo obligamos a vivir en santidad. Pero nuestro corazón, por la pecaminosidad que hay en él, va a tender a pecar siempre. No podemos dejarlo libre a sentir lo que quiera y nosotros a ir corriendo atrás de sus caprichos. Mi corazón siente y mi mente piensa, pero yo decido si voy a dejar que mis pensamientos dominen mi forma de vivir, que mis emociones dominen mi forma de vivir. Si voy a generar toda esta película y toda esta red de cosas por darles rienda suelta a mi mente, darles rienda suelta a mi corazón. Hay un libro que habla sobre las emociones y lo estuvieron leyendo el año pasado las mujeres todos los sábados. El libro se llama Emociones Verdaderas y no puse el nombre porque no lo iba a poder pronunciar. Soy muy malo con el inglés. Pero se llama Emociones Verdaderas
y habla sobre 3 tipos de mentiras en las cuales, en uno de sus capítulos, habla de 3 tipos de mentiras en las cuales podemos caer cuando le damos rienda suelta a nuestras emociones. La primera son mentiras acerca de Dios, en donde tenemos una idea teórica de Dios. El ejemplo que pone el libro dice de que sabemos que Dios es todopoderoso, pero cuando se presenta un problema, decimos, ¿quién me podrá salvar? Y esperemos que aparezca el Chapulín Colorado. Cantamos que Él es todopoderoso, pero dudamos de lo que pueda hacer. Pensamos que a Dios no le importa mi vida, que me ha dejado. Y acá tenemos una distancia entre lo que creemos y lo que vivimos. Yo sé que Dios es todopoderoso, pero mi vida no refleja que yo crea que Dios es todopoderoso. Esa ventana, dice, esa distancia entre lo que decimos que creemos y lo que realmente creemos, es donde pueden surgir pensamientos pecaminosos que ocasionalmente nos llevan a pecar contra Dios. Tengamos cuidado de no darle lugar a las emociones para que nos hagan dudar del Dios que tenemos. El segundo punto es acerca de nosotros mismos. Nos mentimos acerca de nosotros mismos, o nos permitimos mentirnos, pensando de que tengo que ser más alabado por algo que hice bien, o tengo que ser más castigado por algo que hice mal. El punto es no poner la confianza en nosotros mismos, en la capacidad de hacer algo bien o sobrecargar la falta, como si Dios no supiera que somos pecadores. Dios sabe que somos pecadores en transformación. No te ama menos porque hagas las cosas mal. No te amas más porque hagas las cosas bien. Entonces, cuando permitimos a nuestra mente y a nuestro corazón viajar libremente, o nos exaltamos o nos hundimos en un pozo de depresión, siendo de que Dios te ha dado las herramientas para que vos puedas crecer sin tener este tipo de pensamiento. En Filipenses 3, 8 al 9 dice, a decir verdad, incluso estimo, Pablo hablando de su vida, estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene de la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Pablo, que lo había perdido todo, Pablo está en las dos situaciones. Pablo se puede exaltar como el mejor fariseo que ha habido de su generación. Es fariseo del fariseo, perseguidor de la iglesia. Era lo mejorcito que había en el mundo fariseo en el momento. Y después está en la otra posición, en donde, viviendo la vida cristiana, ha sido perseguidor de hermanos que lo han hospedado en su iglesia. Ha llevado al Coliseo y a muerte a hermanos de la iglesia hasta que él mismo se unió a la iglesia. ¿Puede sentir sentimientos de orgullo, Pablo? Es una persona que conoce la escritura de lado a lado. Por algo, la mayoría de las cartas son escritas por Pablo. Pero a su vez se puede sentir fracasado y desdichado, porque en algún momento de la vida persiguió, asoló y mató a sus hermanos. Pero Pablo entiende de que sus obras son basura, sus obras buenas son basura y sus obras malas son basura, porque lo que lo justifica a él no son sus obras, es Cristo. Entendiendo esta posición puedo dejar de mentirme a mí mismo y dejar de sentirme sobrevalorado o supravalorado. Tengo que valorarme a los ojos de Cristo y entender de que tengo salvación, mis pecados ya han sido perdonados por Cristo Jesús. Y la última mentira que nos permitimos creer es la mentira sobre nuestras circunstancias. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de no estar conforme en la vida que estás llevando. Y yo entiendo que podemos estar inconformes, y yo creo que hay una inconformidad sana y buena de tu vida espiritual. Es decir, quiero tener una mejor vida espiritual, no estoy contento con la vida espiritual que estoy llevando, tengo que mejorar, y esto te va a llevar a madurar y crecer. Distinto es decir, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué perdí el trabajo?
¿Por qué se me rompió el auto? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué la otra? Y cuando caemos en este ciclo de pensamiento, lo que estamos diciendo es que el Dios que sabemos que es todopoderoso y que es omnisciente y que sabe la situación en la que estamos, ha decidido dejarnos abandonados en la situación en la que estamos, sin pensar que Él está al control de esa situación. Que podemos entenderla o no. La situación, la circunstancia de vida que tenemos, que nos toca atravesar, es guiada por Dios, es sostenida por Dios. Dios está al tanto. Y no va a variar el hecho de que yo entienda la situación en la que estoy viviendo o que no la entienda. Entonces, no caigamos en esta mentira que muchas veces al dejar libre nuestros pensamientos y emociones, caemos. Tengamos cuidado acerca de las verdades que conocemos de Dios para poder conocerlas y creerlas. Tengamos cuidado de no estar viéndonos a nosotros mismos de forma equivocada. Y tengamos cuidado de no estar quejándonos o pensando de que Dios nos dejó tirados, porque no es así. Para ir terminando, vuelvo a pensar en la máquina Enigma, donde para contrarrestar necesitaron generar una máquina más grande y más potente. Entonces se creó a Bombay. Esta última fue quien allanó el camino de los aliados para que pudieran ganar la guerra. Pero nosotros somos hermanos, parte de un mismo cuerpo, corriendo la misma carrera, con básicamente los mismos problemas por delante. Unos más en una cosa, otros más en otra. Pero básicamente somos parte del mismo bando. No necesitamos tener un decodificador para poder relacionarnos y crecer como iglesia. Lo que necesitamos es ser genuinamente cristianos, sin necesidad de mentirnos de ninguna de las maneras que hemos visto y avanzar codo a codo en la trinchera hacia la perfección en Cristo. ¿Oramos? Padre, te damos las gracias, Señor, porque en esta trinchera, en este mundo, papá, nos dejaste con hermanos, papá. Con hermanos que podamos salir a crecer codo a codo, papá. Te pedimos para que nos ayudes a comunicarnos mejor, que nos ayudes a ser sinceros, a vivir como nos pedís que vivamos, que podamos agradarte con la forma que vivimos y con la forma en la que nos comunicamos, Señor. Sabemos de chiquitos que tenemos que hablar con la verdad y es algo básico en la cultura nuestra. Ayúdanos no solamente a hablar con la verdad, Señor, sino a vivir en la verdad. Ayúdanos a escapar de la hipocresía y de la especulación, Señor. Ayúdanos a conocerte tanto que podamos tener la mente tuya y a amar lo que vos amás, Señor, y odiar lo que vos odiás, papá. Porque de esta manera, todos al estar alineados a tu palabra, Señor, va a ser mucho más fácil conocerte, reconocerte, adorarte y tener conversaciones en común que nos edifiquen los unos a los otros. Te damos gracias, Señor, por la iglesia, porque no nos hiciste para crecer solos y aislados, Señor, sino que nos hiciste para tener una familia en la cual podamos crecer los unos con los otros. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.